A veces, el verdadero rival no está en el campo, sino en las gradas. Hoy veremos los momentos en los que los jugadores perdieron la paciencia con los fanáticos. Eric Cantona perdió el control por completo. Tras ser expulsado, saltó sobre la valla y le metió una patada voladora a un hincha que lo insultó. Una de las escenas más locas en la historia del fútbol. Los ultras del PSG lo insultaban tras una mala temporada. Neymar, cansado, fue directo hacia ellos y los enfrentó. Vayan a hacer otra cosa, les dijo antes de irse. Nadie esperaba esa reacción. Después de recibir críticas de su propia hinchada, Cristiano respondió de la mejor manera, con un gol. Su celebración fue simple pero letal, un gesto de silencio hacia las gradas. Algunos hinchas culés lo abuchearon en su última temporada en el Barça. Messi no dijo nada, solo se tapó los oídos y siguió jugando. Un mensaje claro sin decir una sola palabra. Los hinchas lo abucheaban al salir del campo, pero Higuaín no se quedó callado. Les gritó con furia y les hizo gestos desafiantes. La tensión en Turín era evidente. Cada vez que jugaba contra el Español, la afición lo recibía con odio. En 2018, tras marcar un gol, no lo dudó, les mandó a callar en su propia casa. Los hinchas lo insultaban por su inminente salida a la Juventus. Su respuesta fue brutal. Marcó un gol y les pidió silencio en su propio estadio. Darwin Núñez estaba tratando de calmar la pelea entre hinchas de Uruguay y Colombia cuando un aficionado colombiano le lanzó un puñetazo. El delantero reaccionó furioso y se armó el caos en la tribuna. Balotelli estaba harto de los abucheos de su propia hinchada. Perdió la paciencia y les lanzó el balón con rabia. Un enfrentamiento que rompió su relación con los tifosis del Inter. Antes de irse al Real Madrid, Cassano se despidió de la afición de la Roma a su manera. Tras recibir abucheos, les mandó besos irónicos. Un hasta nunca que los hinchas nunca olvidaron. Diego Costa nunca ha tenido miedo de la confrontación. Cuando los hinchas del Chelsea lo criticaron tras un mal partido, se giró y los encaró directamente, sin filtros. Después de recibir insultos de su propia afición, Sterling respondió con goles. Se señaló la oreja tras marcar, pidiendo que hablaran ahora. Pura confianza. El City goleaba a Les y los hinchas estaban furiosos. Grealish no perdió la oportunidad de provocarlos, haciéndoles gestos y sonriendo mientras celebraba. Tras una dura derrota en la Liga Argentina, los jugadores de Vélez no aguantaron más los insultos de su propia hinchada. Subieron a la grada y comenzaron una pelea con los aficionados. La seguridad tuvo que intervenir para evitar que todo terminara en un escándalo aún mayor. Patrice Evra no esperó a que comenzara el partido para perder la cabeza. Antes del calentamiento, un hincha del Marsella lo insultó. Y su respuesta fue una patada directa a la cara. Lo expulsaron antes de que el juego iniciara. Y si pensabas que esto era lo más loco que verías hoy, prepárate para lo que viene. Un aficionado intentó insultar a Dani Alves lanzándole un plátano. Su respuesta fue épica. Lo recogió, le dio un mordisco y cobró el córner como si nada. Una lección de clase ante el racismo. El fútbol francés vivió una escena vergonzosa cuando un hincha del Lyon lanzó una botella a Dimitri Payet, impactándolo en la cabeza. El jugador cayó al suelo y el partido tuvo que ser suspendido. Después de celebrar su gol contra el Arsenal corriendo toda la cancha, Adebayor recibió una lluvia de objetos. Entre ellos, una moneda que le abrió la cabeza. Pero él solo sonrió. Cuando Figo dejó el Barça por el Madrid, los hinchas culés no lo perdonaron. En su regreso al Camp Nou, le lanzaron botellas, monedas y hasta una cabeza de cerdo. Nunca se había visto algo así en el fútbol. Cada vez que Tevez jugaba contra River, la tensión estaba garantizada. En 2016, tras marcar, besó el escudo de Boca y lo mostró a la hinchada rival. Los jugadores de River casi lo linchan en el campo. En la Euro 2004, Francesco Totti no pudo contener su rabia. Después de recibir insultos de los hinchas daneses, escupió directamente a un rival. La UEFA lo castigó con 3 partidos de suspensión. En un partido caliente entre el Real Madrid y el Valencia, Van Nistelrooy marcó y no dudó en provocar a los hinchas locales. Se llevó la mano a la oreja, exigiendo que gritaran más. La afición respondió lanzándole de todo. El campo con la cara llena de sangre. Argentina eliminó a Brasil en el Mundial de 1998 y Simeone no se contuvo. Corrió hacia los hinchas brasileños y celebró con un gesto desafiante. Casi se arma una batalla campal en las gradas. Gonzalo Yara llevó la provocación a otro nivel. Le metió un dedo a Cavani para hacerlo reaccionar y luego se burló de los hinchas uruguayos. Los fanáticos querían entrar al campo a pelear con él. Después de marcar el gol más polémico de la historia con la mano de Dios, Maradona no se contuvo. Corrió hacia los hinchas ingleses y les mostró el puño cerrado, como si confirmara lo que todos sospechaban. Tras los audios filtrados sobre los negocios de Piqué con la Federación Española, el defensa fue recibido con una lluvia de abucheos en Anoeta. La afición de la Real Sociedad no perdonó sus comentarios y la tensión creció durante todo el partido.
En el clásico turco entre Galatasaray y Fenerbahce, un aficionado invadió el campo y agredió a un jugador rival. La seguridad detuvo rápidamente al agresor, pero el incidente dejó una imagen impactante en el fútbol turco. En 2021, la Liga 1 vivió uno de los momentos más vergonzosos de su historia. Los hinchas del Niza invadieron el campo y comenzaron a golpear a los jugadores del Marsella, desatando una batalla campal. Los futbolistas tuvieron que defenderse con puñetazos y patadas antes de que la seguridad lograra controlar la situación. ¿Y si pensabas que no podían superarse? Estos jugadores llevaron la provocación a un nivel aún más alto. En un superclásico del fútbol argentino, un hincha de River invadió el campo y atacó a un jugador de Boca. El golpe desató una trifulca y la seguridad tuvo que intervenir rápidamente. Después de un partido en Chile, Sebastián Pol perdió el control cuando un hincha lo insultó. Sin dudarlo, le lanzó una patada y saltó a la tribuna para seguir la pelea. La policía tuvo que intervenir para sacarlo. Cristiano Ronaldo, furioso tras una derrota, caminaba hacia el túnel cuando un hincha lo grabó con su teléfono. El portugués lo tiró al suelo de un manotazo y tuvo que disculparse públicamente. Después de un partido de FA Cup, Eric Dier no soportó los insultos a su familia. Trepó las gradas y fue directo a encarar a un hincha del Tottenham en un momento de pura tensión. Mauro Icardi tenía una relación rota con los ultras del Inter, y en 2016 la tensión explotó. Tras perder un partido, fue directamente a la grada a encararlos, mientras le tiraban camisetas al suelo en señal de desprecio. El fútbol brasileño vivió un momento de locura cuando un hincha invadió el campo y le lanzó una patada voladora a un jugador. La seguridad reaccionó tarde, pero el agresor fue detenido tras la brutal agresión. En un partido con Argentina, Lionel Messi caminaba hacia el vestuario cuando una botella lanzada desde la grada lo impactó. No reaccionó, pero las cámaras captaron el momento exacto. En la liga chilena, un hincha perdió la cabeza y corrió al campo para lanzar un puñetazo a un jugador. La policía reaccionó de inmediato, pero el golpe ya estaba dado. Después de un mal partido, Morata recibió insultos de los ultras de la Juventus. En lugar de ignorarlos, se giró y los encaró con furia, haciendo gestos desafiantes. Neymar recibió un paquete de palomitas directo en la cara cuando se retiraba del campo. En su primer partido contra el Ajax tras dejar el club, Zlatan fue recibido con odio. Un hincha le escupió desde la grada, pero él solo se limpió la cara y sonrió con desprecio. Tras un partido de la Championship, los aficionados del Aston Villa invadieron el campo y comenzaron a pelear con jugadores del Sheffield United. La seguridad tardó en reaccionar, y el caos fue total. El fútbol rumano vivió una escena de locura cuando un aficionado del Steaua de Bucarest invadió el campo y golpeó a un jugador del Petrolul Ploiești. La seguridad tardó en reaccionar y los jugadores intentaron defenderse por su cuenta. De los momentos más impactantes del fútbol inglés ocurrió en 2019, cuando un hincha del Birmingham City corrió al campo y le metió un puñetazo a Jack Grealish. El jugador terminó marcando el gol de la victoria, vengándose dentro del campo. Aunque los estadios de todo el mundo deberían ser espacios de pasión y deporte, el caos y la violencia no conocen fronteras. Así que veamos lo que ocurrió cuando la furia cruzó el océano y llegó a América. El superclásico argentino vivió un momento de tensión cuando un jugador de Boca perdió la paciencia y le lanzó un golpe a un hincha de River que lo estaba insultando desde la primera fila. Un partido entre Boca y Gimnasia en Argentina terminó en escándalo cuando un hincha del equipo local invadió el campo y trató de golpear a un jugador de Boca. La policía intervino rápidamente. El clásico de Avellaneda tuvo un episodio vergonzoso cuando un hincha de Independiente saltó al campo para enfrentar a un jugador de Racing. Los futbolistas se defendieron mientras la seguridad intervenía. Un partido de la Major League Soccer terminó en un escándalo cuando hinchas invadieron el campo y enfrentaron a los futbolistas. Los jugadores no dudaron en responder. El clásico rosarino es siempre una batalla, pero en 2016 la tensión llegó al máximo cuando hinchas de Newell's intentaron agredir a los jugadores de Rosario Central. Los futbolistas tuvieron que salir escoltados. El Clásico Nacional de México estuvo a punto de terminar en pelea cuando un aficionado del América logró colarse al túnel y enfrentó a un jugador de Chivas. La seguridad reaccionó justo a tiempo. Uno de los episodios más violentos de la Liga MX ocurrió cuando los hinchas de Atlas invadieron el campo y comenzaron a pelear con los jugadores de Querétaro. La violencia obligó a suspender el partido. El fútbol colombiano vivió un momento de locura cuando los hinchas de Santa Fe ingresaron al campo y comenzaron a pelear con los jugadores de Millonarios tras una derrota dolorosa. El clásico mineiro terminó en caos cuando un hincha del Cruzeiro invadió el campo y empujó con fuerza a un jugador del Atlético Mineiro antes de ser reducido. La final del campeonato carioca dejó una imagen impactante cuando un jugador de Fluminense lanzó un golpe a un hincha del Flamengo que lo insultaba tras el partido. Un partido de la Liga MX terminó en un enfrentamiento entre los jugadores de Toluca y los hinchas de León, quienes ingresaron al campo y comenzaron a lanzar golpes. En la Ligue Francés, un aficionado del Nantes invadió el campo y lanzó un golpe a un jugador del PSG. La seguridad actuó rápidamente, pero el impacto quedó grabado en todas las cámaras.
Y ahí lo tienen, las peleas más impactantes entre jugadores y aficionados. Pero si crees que esto fue intenso, no te puedes perder este otro video sobre los momentos de 0% de respeto en el fútbol. Nos vemos ahí. Da clic ahora.